La norma jurídica. ¿Qué es? Una norma jurídica es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. Se compone de dos elementos, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Se clasifican en 1. Desde el punto de vista del sistema que pertenecen. Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal pertenencia depende de la posibilidad de referir directa o indirectamente la norma en cuestión a otra u otras de superior jerarquía y en última instancia a una norma suprema que es la Constitución o ley fundamental. Y de estos se pueden dividir en nacionales y extranjeros. 2. Desde el punto de vista de su fuente. Pueden ser formulados por órganos especiales, provenir de la repetición más o menos reiterada de ciertas maneras de obrar o derivar de la actividad de ciertos tribunales. 3. Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Se considera desde los siguientes ámbitos. 1. Espacial, que es la porción del espacio en que un precepto es aplicable. 2. Temporal, que es el lapso durante el cual se considera su vigencia. 3. Material, la materia que lo regula. Y 4. Personal, por los sujetos a quienes obliga. 4. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez. Puede ser de vigencia determinada, de las cuales su ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano, y puede ser de vigencia indeterminada, que son aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio. 5. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Los preceptos jurídicos se agrupan en reglas de derecho público y de derecho privado. Las de derecho público se dividen en constitucionales, administrativas, personales, procesales e internacionales. Y las de derecho privado en civiles y mercantiles. 6. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Se dividen en genéricas e individualizadas. Las genéricas obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa. Y las individualizadas obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados. 7. Desde el punto de vista de su jerarquía. Los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o diverso rango. En la primera hipótesis hay entre ellos una relación de coordinación. En la segunda, un nexo de supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela el fundamento de su validez. 8. Desde el punto de vista de sus sanciones, las cuales se dividen en 4 grupos. Leyes perfectas, las cuales la sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos que las vulneran. 2. Leyes pluscuamperfectae. La norma sancionadora impone al infractor un castigo y exige una reparación pecuniaria. 3. Leyes minuscuamperfectae. Aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor de un castigo. 4. Leyes imperfectae. No se encuentran provistas de sanción. 9. Desde el punto de vista de su cualidad se dividen en positivas, las que permiten cierta conducta, y en negativas, las que se prohíben determinado comportamiento. 10. Desde el punto de vista de su relación de complementación. Cuando una norma de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria. Las complementarias se llaman primarias. De esta forma, las secundarias se clasifican en 1. Iniciación, duración y extinción de vigencia, las cuales indican en qué fecha entrará en vigor una disposición legal determinada. 2. Las declarativas o explicativas. 3. Las permisivas tienen carácter secundario cuando establecen excepciones en relación con otras normas. 4. Las interpretativas se refieren a otros preceptos cuyo sentido y alcance determinan. 5. Las sancionadoras. El supuesto jurídico de esta es la inobservancia de los deberes impuestos por la disposición sancionada.
Las fuentes formales del derecho. ¿Cómo se crea el derecho? Es un fenómeno complejo ya que en las sociedades conviven varios sistemas normativos. Entre estos se encuentra la moral, las convicciones sociales, las religiones y el derecho. Y todos estos prescriben conductas y modos de comportamiento que las personas deben asumir o evitar. De tal manera, el derecho destaca de entre dichos sistemas normativos porque sus prescripciones poseen una garantía que les permite asegurar su observancia, la cual es la coacción institucionalizada. De esta manera, ¿cómo distinguir el sistema normativo del derecho de otros con los que convive? La manera más efectiva de hacerlo es por la forma específica en cómo asegura su cumplimiento. Por más que los distintos sistemas normativos puedan coincidir en contenidos, solo el derecho impone por la fuerza de autoridad e incluso en caso de contradicción con las normas de otros sistemas normativos, el derecho prevalecerá. Requiere de un proceso formal por el que la autoridad signa ciertas normas o prescripciones de conducta catalogadas como jurídicas y dándoles validez, lo cual tiene como consecuencia la asignación de una garantía singular, que es la coacción, para garantizar su cumplimiento. El derecho toma su contenido de otros sistemas normativos como la moral, la costumbre, los convencionalismos, las normas religiosas y de su propia experiencia creadora e integradora. A los procedimientos y actos de formalización, validez de las normas jurídicas se les conoce como fuentes formales, las cuales atienden a la producción del derecho. De esta forma, la formalización son las normas jurídicas que deben pasar por un proceso de creación señalado por la ley y la validación son las normas al convertirse en jurídicas que son asignadas, marcadas, validadas y por lo tanto se convierten obligatorias jurídicamente. La doctrina tradicional de las fuentes del derecho es planteada por la escuela histórica, por su fundador Federico Carlos de Savigny. Clasifica en tres tipos las fuentes del derecho, en formales, reales e históricas. En este momento se hablará de las primeras, las cuales son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifica a las normas jurídicas, dotándolas de validez y de protección especial que aseguran su cumplimiento mediante la coacción. La elaboración de normas jurídicas corre a cargo de la autoridad, órganos legislativos, ejecutivos o judiciales, como de los particulares a través de la costumbre jurídica o de sus contratos. Las fuentes se clasifican en fuentes formales directas, las cuales producen normas jurídicas, y fuentes formales indirectas, las cuales coadyuvan en la elaboración, interpretación, orientación y estudio de la norma y de los sistemas jurídicos. Y estas a su vez se clasifican en legislación, la cual ocurre a través del proceso legislativo en el cual se producen las leyes. Una ley es una norma jurídica general, abstracta, obligatoria y coercible. La legislación es la principal y primar fuente de normas jurídicas en los sistemas de derecho estricto. La costumbre es la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa, apareciendo como obligatorias. La jurisprudencia es el conjunto de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o fallos de los jueces o tribunales. Los principios generales de derecho es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador a suplir las insuficiencias u ausencias legales. El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluidas el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Las instituciones políticas regidas por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes. Contempla los siguientes puntos. 1. La estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. 2. La libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico. 3. La división de poderes políticos en la estructura del Estado. 4. La integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica. De esta manera es contemplado por la Constitución, donde se define que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión.